del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias y el análisis de AFN Político y algo más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos ya. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda edición de AFN Político y algo más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y saludo a quienes nos acompañan en la opción de Facebook Live. Por supuesto, les recuerdo que estamos presentes también en la plataforma de YouTube de Agencia Fronteriza de Noticias. De igual manera en el propio portal en www.afntijuana.info y agradecemos ya en este momento que nos acompañen Rogelio Alejandro Gudiño Valenzuela, líder sindical, servidor público de muchos años, dedicado por entero a las líderes magisteriales también ya desde hace muchísimos años, ya bastantes. Yo no sé si ya se jubiló la vida sociopolítica del Estado y del país. Es una maravilla esto. Yo celebro ser testigo y actor de esta nueva etapa, de esta generación en la que ya llegamos un poquito tarde, pero alcanzamos a disfrutar los beneficios de estos avances y todavía sin dejar de admirar todo lo que esto ha significado y cómo ha ido transformando la vida que conocimos y cómo la conocimos, ¿no? Cada época tiene sus propios afanes, cada generación también, y nos toca todavía. Esto es un privilegio, por supuesto. Saludos, Rogelio Alejandro Gudiño Valenzuela. Héctor García, buenas tardes. Muchísimas gracias. Dice, un gusto escucharlo ya que combina perfectamente la información actual con precedentes y contextos históricos que datan de décadas. Bueno, pues las que nos tocó vivir, mi estimado Héctor, ¿no? Ya casi medio siglo de andar en libreta y cámara en mano. John Espinosa ya está aquí. Saludos, por supuesto. Sigue, ya lo vimos, sigue en San Felipe y le vamos a compartir imágenes que ha tenido a bien él a su vez compartirnos a nosotros, nos autoriza a usarlas
y también los datos. Haga de cuenta que fue en calidad de enviado especial de Agencia Fronteriza de Noticias, el amigo Espinosa, porque así casi como reportero de AFN pudo dar un recorrido en San Felipe y tomar nota, ¿no?, de cuál es la situación que priva en estos momentos y que confirma lo que ya se ha venido diciendo, que San Felipe está viviendo momentos muy críticos. La pandemia ha agudizado una situación socioeconómica que ya pues está integrada por un cúmulo de rezagos sociales, un cúmulo de complicaciones derivadas de la prohibición de entrar a pescar, de las medidas de protección ambiental que como resultado de las presiones estadounidenses ha impuesto el gobierno federal, el gobierno de la República desde tiempos de Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que personalmente vino a Baja California, exclusivamente a esa zona del Golfo de California, para encabezar un evento de consumo público, sobre todo para los vecinos del norte, porque se trataba de echar a andar un proyecto de protección ambiental y de las especies que están en peligro de extinción ahí, y a cambio de un programa de beneficio y apoyo a los pescadores que no terminaron de cumplirles. Entonces, imagínense, nos dejaron la víbora chillando los señores de la Administración Federal en tiempos de Enrique Peña Nieto, y los pescadores y sus familias, que ahora sí que lo poco que tenían se los quitaron y no les dieron ni apoyo económico suficiente, ni sustitutos, programas sustitutos, pues, opciones para salvaguardar su vida, su integridad, cubrir sus necesidades básicas. Así que en un momento más lo compartimos, por supuesto que sí. Don Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, buenas tardes. Rufino González Cruz, buenas tardes. Rosita Watts, buenas tardes, qué gusto saludarle. John Espinosa, sí, va a estar, qué suave, ¿no? Va a estar hasta el jueves por allá, bueno, hasta mañana, hoy es miércoles, pero pues total, usted aproveche. Dice, oficinas federales cerradas, dice John Espinosa. Es más, déjeme entrar al tema. Mire, por aquí tengo al amigo Espinosa, disfrutando la playa, por supuesto. Qué envidia. Ahí lo tiene, ¿eh? ¿Cómo sufre? ¿Cómo sufre John Espinosa? ¿Eh? Y estas son algunas de las imágenes que nos hace llegar. No, esa no. Esa no, por supuesto que no. Pero esta sí. Esta es de su viaje por Estados Unidos. Pero esta imagen que corresponde a lo solitario, ¿no? A la ausencia de movimiento allá en San Felipe, incluso oficinas de gobierno cerradas, ¿no? ¿Dónde está otra que yo vi por aquí? Ahí tiene usted. Las oficinas de la CDH igualmente cerradas, las actividades paralizadas en San Felipe, y su convicción, porque él ya lo pudo atestiguar personalmente, su convicción de que la gente de San Felipe está en una situación muy, muy complicada que amerita el respaldo solidario del resto de los bajacalifornianos. Así que si originalmente no fue San Felipe pensando en todo eso, ya estando en San Felipe se dio cuenta de que es necesario ser solidarios con los demás en estos momentos de complicación económica, de pandemia. Y yo suscribo, por supuesto, esa conclusión que compartíamos desde anoche mismo, a través de Facebook, de Messenger de Facebook, donde nos platicaba lo que ha encontrado y lo que aquí mismo nos está diciendo, ¿no? Oficinas federales cerradas, una que otra abierta. Las oficinas de la Comisión Estatal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California
igualmente cerrada, inactiva. Qué complicado para los amigos de San Felipe. Imagínense nada más una comunidad que está en proceso de convertirse en municipio, un requisito fundamental para aprobar como Estado la creación de un municipio es la autosuficiencia económica. Y es requisito que la comunidad que se ha de convertir en municipio formalmente tenga la capacidad de autosostenerse, que tenga ingresos suficientes para cubrir la operación de gobierno y atender todos los rubros que eso implica, que están como agenda obligada de cualquier gobierno municipal, según el artículo 115 constitucional, que establece claramente sus obligaciones y responsabilidades, la prestación de los servicios públicos fundamentalmente. Entonces, si una comunidad no genera ingresos, no mueve economía suficiente para generar ingresos por la vía de impuestos suficientes para garantizar la prestación de servicios públicos, puede ser declarado ayuntamiento, sí, pero estaría condenado a las penurias económicas al menos durante 2 o 3 administraciones municipales. Rosarito vivió algo de ese proceso. San Quintín va a vivirlo en breve, cuando se convierta ya próximamente tenga su propio gobierno y empiece a verse a sí mismo y a sentirse y asumirse como ciudad. Ese es un proceso también interesantísimo de la vida institucional de un estado. Eso es genial, oiga. Bueno, perdónenme, lo es para quienes regularmente estamos atentos al desarrollo sociopolítico y económico de nuestra comunidad y participamos activamente de alguna u otra forma, nos informamos, nos involucramos. Todas estas cosas nos hablan de crecimiento como Estado, como comunidad, en el caso de San Quintín. Lo vivieron los rosaritenses en una etapa inicial con la creación del Consejo. San Quintín tendrá también como gobierno en su inicio un Consejo Municipal y después la convocatoria a elecciones para el primer el ayuntamiento de San Quintín. Así que vayan revisando la historia de Rosarito para que más o menos se imaginen lo que ocurrirá en San Quintín y vayamos pensando en San Felipe, cómo le va a hacer, ¿eh? No puede arrancar sin apoyo de gobierno. El gobierno debe ser el principal promotor, el que empuje estos procesos, detone procesos de crecimiento y desarrollo, no solo crecimiento económico, sino desarrollo en su más amplio sentido, desarrollo socioeconómico, es decir, desarrollo social. El crecimiento económico es solamente una parte de la ecuación, no significa progreso si no hay desarrollo. Así que buena aportación del señor John Espinosa, muchísimas gracias por compartir las imágenes y los datos que le tocó atestiguar. Alberto Villalobos, saludos. John Espinosa, una lástima ver a conciudadanos en la pobreza sin ayuda federal, una comunidad abandonada. Así está, como otras, dice. Así están las cosas. Oiga, ya están en los territorios del Hotel Palacio Azteca, nuestros compañeros de trabajo. Estamos esperando de un momento a otro un enlace, una transmisión en vivo sobre el operativo ordenado por el gobernador directamente en contra de este hotel por los actos denunciados hoy públicamente, por lo que hemos sabido en este reporte que le fue entregado y que generó su indignación, al punto de ordenar incluso proceder penalmente contra la empresa, a quien ya tenían en la mira, sobre todo porque el propietario, y lo dijo el gobernador, es un extranjero que incluso se alcanzó la puntada casi de tratar al gobierno estatal como si le estuviera haciendo el favor,
¿no? Por venir a generar empleos y como si eso le justificase para incurrir en todas estas ilegalidades que nos han acreditado públicamente, documentado, y por las que pretendió resolver con un soborno, lo dijo el gobernador. Ya había hablado en otro momento del tema, sí, hace mucho tiempo, pero esta historia no la habían abordado de manera completa e integral, porque el proceso de inspección y dictaminación técnica, el peritaje técnico a cargo de la empresa contratada por la CESP, estaba en otra etapa muy, muy preliminar. Hoy con más elementos y después de haber intervenido y de haber tomado medidas para corregir las irregularidades en que había incurrido la empresa, hoy la empresa muestra una actitud de rebeldía y además en una especie de demostración de poder y de músculo, así en una actitud hasta retadora a la autoridad, decide ordenar que sellen los accesos a los registros donde está el medidor de agua para que el personal de la CESP no pueda tomar lecturas ni hacer inspecciones, imagínense nada más. Pues ahora sí que el gobernador montó en cólera, ¿no? Cólera, al ataque. Y ordenó atacar a Bayoneta Calada y con apoyo de la Fiscalía del Estado, con elementos de la Policía Estatal, por supuesto, y estamos esperando nada más tener el enlace. Pero mientras, hay otros temas, otros asuntos que se han generado. A nivel nacional, finalmente se armaron los carambazos en la Cámara de Diputados, esto es lo último, y el Partido Revolucionario Institucional logró su cometido. Sí, la priista Dulce María Sauri Riancho se convierte en presidenta de la Cámara de Diputados para el tercer año de la 64ª legislatura. Y con esto se queda en el camino pues la fracción del Partido del Trabajo y su principal aspirante, pues Gerardo Fernández Noroña. La votación acaba de concluir hace algunos momentos, fue de 313 votos a favor, 123 en contra y 21 abstenciones. Qué complicado. Es más, hubo amagos, amenazas. Fernández Noroña denunció una operación de Estado en la Cámara de Diputados. Con esto le echó la caballería encima al gobierno del presidente López Obrador, por supuesto, también, ¿no? Gerardo Fernández denunció que en la Cámara de Diputados existe una operación de Estado para elegir a la nueva mesa directiva y de manera directa señaló a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, de quien sugirió que se había metido francamente a la negociación para que el PRI encabece la mesa directiva. Quiero empezar denunciando que hay una operación de Estado para imponer en la presidencia a Dulce María Sauri. Hay división de poderes y la Secretaría de Gobernación, la secretaria Olga Sánchez Cordero, nada tiene que hacer interviniendo en los asuntos de esta Cámara. Fernández Noroña hizo referencia incluso a una nota periodística publicada por la Universal, por cierto, en el sentido de que Mario Delgado, René Juárez, dicen que va Dulce María a cambio de que no meta controversias. Denunció Gerardo Fernández Noroña, es decir, habrían hecho un acuerdo Morena y el PRI. El coordinador del PRI, René Juárez, aseguró que nadie ha metido la mano en el proceso de selección de la mesa directiva. René Juárez adelantó que el único compromiso que tiene el PRI es con la ley y es con la institucionalidad, y así será la presidencia encabezada por Dulce María Sauri, que es, hay que decirlo, una política ya con tablas la señora, de los cuadros más formados y más sólidos del PRI a nivel nacional. Pues sí, digamos que su mejor carta en este momento, Dulce María Sauri Riancho. No va a tener muchas oportunidades el PRI, esto es lo que le queda, esta es la única, y se la juega con Dulce María Sauri. Dijo René Juárez: no nos mueven intereses perversos, nos mueve el interés de la nación. Estamos convencidos de que es necesario dar un ejemplo de civilidad, dijo René Juárez, mientras pues ya a lo hecho pecho se ha formalizado. En esta ocasión a Dulce María Sauri Riancho sí le alcanzaron los votos
evidentemente negociaron en las últimas horas. Habían calculado que este movimiento se haría para el día 5, y mire, en caliente, negociaron luego que al PRI le habían faltado votos suficientes para la votación calificada que le permitiera a Dulce María ser la nueva mandamás en la Cámara de Diputados, la presidenta de la mesa directiva, para que no se vayan a inflamar, no se vayan a poner así, la presidenta de la mesa directiva, que es una mesa directiva compartida con integrantes de las otras fuerzas políticas, por supuesto. Esta vez sí, le entregaron votos para que obtuviera el número requerido. En la Junta de Coordinación Política se acordó llevar como secretarios a Dolores Padierna de Morena, Javier Azuara del PAN y Sara Rocha del PRI. Así que ahí están. Finalmente hay acuerdo entre el PRI y Morena. Y Gerardo Fernández Noroña se quedó con un entripado de Padre y Señor mío. Y nos hicieron esperar las pancartas, sobre todo de parte de integrantes del PT, que mostraron así en pancartas, ¿no? Fotos de Dulce María con Enrique Peña Nieto, ¿no? Para decir, esta es, ¿no? Esta es la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, o la que pretenden imponer, la cómplice de Enrique Peña Nieto. Así que la imagen es para la historia. Y es más, mire, ya hay imágenes, se las voy a compartir, de la toma de posesión de Dulce María, con todo y su cubrebocas para que. Ahí está, mire. Ahí tiene a Dulce María Sauri Riancho, que ahí se parece un poco a la exgobernadora tlaxcalteca Beatriz Paredes, que acostumbraba también a vestir así muy, muy mexicano. Ahí están los integrantes de la mesa directiva. Dolores Padierna, por supuesto, ahí la tiene. Y a la izquierda de Dulce María, esta otra integrante de la mesa directiva que también pertenece al PRI. Y Morena, con Dolores Padierna también representando a la directiva, y al señor Azuara del PAN. Y todos los diputados ahí protegidos, enjaulados con sus muretes de acrílico por aquello de no te entumas. Se ve re simpática esta imagen de la Cámara de Diputados, todo el mundo en sus curules, separados así con su ventanita, ¿no? Qué cosas. ¿Qué cosas? ¿A quién más saludamos por aquí? Porque yo acabo de ver a alguien más que nos acompaña en esta edición. Melba Cortés, Ricardo Zurita, Baudelio Gandarilla, Rufino González Cruz, Jesús Ramón Zúñiga Barrera, Judita Alcalá, Javier Fuentes, Héctor García, por supuesto, nos están acompañando en la transmisión. Son ustedes muy amables. Mire, permítame usted regresar al panorama informativo local, porque hay al menos 3 asuntos interesantes que compartirle. Uno es esta declaración del Instituto Estatal Electoral en relación con el proceso que viene, porque está declarando que la paridad de género será el criterio más relevante, paridad de género antes que reelección en las próximas elecciones. En este proceso, en la renovación de gubernatura, alcaldías y diputaciones, prevalecerá ese principio de paridad de género sobre el principio de reelección, que ustedes saben que en el pasado generó ahí algunas diferencias de opinión y controversias cuando se planteó en el momento de las postulaciones quién podía tener derecho y quién no. Hubo el caso de alguien que promovió su reelección
y como todos sabemos, para que esto se dé, el partido tiene que aprobar primero que el aspirante a la reelección pues cubre el requisito de ser postulado. Es inevitable. Si el partido no da el consentimiento, pues adiós, derecho de reelección, se lo anulan, y los afectados en todo su derecho van y promueven acciones legales en contra de la dirigencia de su partido por impedirles el ejercicio de un derecho que ha sido ya establecido en ley. Y luego también esto se confrontó, generó controversia, con la propuesta de colocar mujeres en posiciones que son ocupadas por personas que tendrían derecho a la reelección. Hoy el Instituto Estatal Electoral está aclarando que va a prevalecer el principio de paridad de género. Perla Débora Esquivel Barrón, que es la representante del Instituto Estatal Electoral de Baja California, presentó un informe de la efectividad de las acciones afirmativas ejecutadas por este instituto para garantizar el derecho de las mujeres al acceso a los distintos cargos de elección popular en condiciones de igualdad en el pasado proceso electoral y en cumplimiento de una sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, este informe fue presentado en la sesión ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Baja California, en la que se acordó la incorporación al Consejo Estratégico del Observatorio de Abel Alfredo Muñoz Pedraza, Graciela Amezola Canseco y Olga Viridiana Maciel Sánchez, que son consejeros del IE. Están también Cheryl Álvarez Torres, profesora investigadora de la UABC, Luz Bertila Burgueño Duarte, investigadora de la Facultad de Derecho de la UABC Campus Tijuana, y Sheila Delumeau Rivera, profesora investigadora y coordinadora del programa de equidad de género en la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la UABC. En esta lista se ha incorporado también Víctor Alejandro Espinosa Valle, investigador del COLEF, Claudia López Sanz, fundadora y presidenta del colectivo Diversa, y Brenda Lorenia Roa Aguilera, secretaria general de la Red de Jóvenes por México y secretaria técnica del Frente Político de Mujeres Jóvenes en Baja California. Otros más, desde luego, fueron incorporados en esta sesión, y muchas mujeres, empezando por este organismo. Así que, no obstante esta definición del Instituto Estatal Electoral, le aseguro que habrá controversia. Tan pronto arranque el proceso electoral local y las presiones de la militancia y de quienes sienten tener un derecho a ser postulados a un cargo de elección popular, se confronte con el derecho de quienes están actualmente despachando en un cargo de elección popular y están pensando reelegirse, buscar la reelección. Así que esto apenas comienza, debo decirle. A ver, todavía no tenemos transmisión del operativo en Hotel Palace Azteca, pero aprovecho para compartirle una conferencia de prensa con el secretario de Desarrollo Económico del Estado, Mario Escobedo, sobre un proyecto muy interesante, el de tren urbano. En una ciudad como esta, con tantos dolores de cabeza y problemas severos de movilidad por falta de un sistema de transporte masivo que sea, primero, que exista, segundo, que sea eficiente, tercero, que sea económico para resolver las necesidades de movilidad, lo que nos llevaría a tener menos vehículos en las calles, habiendo un transporte masivo eficiente. No solo los trabajadores, no solo la clase obrera utilizaría ese servicio, también trabajadores de todo tipo, trabajadores administrativos, muchísima gente preferiría eso si el transporte masivo les resuelve, como es claro que a muchos les ha resuelto, fíjense nada más, resuelto el CIT, aún con todas sus limitaciones.
Imagínense nada más un sistema de transporte de esta magnitud como la que se está planteando. Resolvido. Ando grave. Usted discúlpeme. Le voy a compartir algo de la conferencia de prensa de Mario Escobedo. Escuche usted los detalles que plantea el funcionario sobre este proyecto. A ver. Aquí está. Yo sabía que por aquí está Mario Escobedo Cariñán. Muy buenos días. Soy Mario Escobedo, secretario de Economía Sustentable y Turismo del Gobierno del Estado. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Una disculpa por no poder llevar a cabo esta rueda de prensa el día lunes, que tenemos por costumbre llevar a cabo los días lunes. Pero bueno, fuimos convocados por el gobernador del Estado a la Ciudad de México. Salimos muy temprano, a las 2:30 de la mañana. No, tuvimos una reunión de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en la Ciudad de México. Estuvimos con el subsecretario Ricardo Mejía, estuvimos con el director del Registro Público Vehicular, Eduardo Bonilla, estuvimos con el director de Políticas Policiales, Ignacio Hernández, con el director de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Díaz Mazadiego, desde luego el gobernador del estado, y bueno, pues yo acompañé al señor gobernador. Comentarles que, bueno, el tema fue el tema de autos chocolates. Creo que tuvimos un avance importante. Logramos que este grupo de trabajo nos enfocáramos en la parte más importante de este tema, que es el tema de seguridad. Les comenté yo que eran dos, de seguridad y seguridad pública, ¿no? Seguridad por la seguridad que requieren tener las familias bajacalifornianas en alguna inversión que hayan hecho en un medio de transporte que hoy está en Baja California de manera irregular, por un lado, y por otro lado el tema de seguridad pública, toda vez que en estos vehículos o tipos de vehículos que no son rastreables en virtud de que o no traen placas o las placas americanas que traen, a veces no son ni del mismo vehículo, ¿no? O si son del vehículo está a nombre de hace 3 dueños, ¿no? Entonces la rastreabilidad es sumamente compleja. Esto nos indica o nos informa a la Fiscalía que tiene como consecuencia que más del 80% de los delitos que se cometen en vehículos se cometen en ese tipo de vehículos. Entonces, a partir de ahí, el análisis de la solución tiene que ser otro. No obedece a un programa recaudatorio. La idea no es que tanto podemos recaudar producto de estas regularizaciones. Obedece a un tema de carácter social, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido venimos trabajando, ¿no? Se plantearon algunas cosas ahí de carácter técnico, que sí, cómo le hacemos para cumplir con los acuerdos comerciales que tenemos con Estados Unidos y Canadá, y con los acuerdos comerciales que tenemos con Europa, en fin, fuimos muy insistentes, ¿no? No tiene que ver nada con el Tratado de Libre Comercio, no estamos pretendiendo regular o modificar la actividad comercial entre Estados Unidos y México y Canadá con motivo de TEMEC. Este sería un decreto presidencial que va dirigido a regular regular los vehículos que hoy se encuentran irregulares en Baja California. De tal forma que estos vehículos pudieran tener o ser identificados con placas fronterizas. De esta manera no afectamos a la industria automotriz de México, no representaríamos esa competencia desleal que luego se ha señalado, en virtud de que estos vehículos no estarían llenos en el interior del país, sino que permanecerían donde ya están ahorita, que es aquí en el estado de Baja California. El otro tema importante de comentar es que esto forma parte de una solución integral que el gobernador Bonilla está proponiéndole a la federación, donde podríamos, una vez que tenemos resuelto la parte que estos vehículos se pueden regularizar, entonces también podríamos nosotros, en términos de inspección, de vigilancia, de regulación, estar parando los vehículos que no estén regulares y darles oportunidad de que se regularicen. Obligar a estos vehículos a que, si no lo pueden hacer hoy, de hoy al siguiente emplacamiento, podamos cumplir con normas ambientales y también cubrir la parte del ambiental, ¿no? En virtud del porcentaje, de la cantidad, en términos de contaminación del aire, el que los vehículos o las fuentes móviles emiten el 60% de la contaminación que tenemos
hoy del aire, y que bueno, pues Mexicali y Tijuana son ciudades que tenemos un fuerte problema en términos de contaminación. Pero bueno, haciendo este análisis es que se creó esta mesa de trabajo permanente. El día de mañana debo estar yendo a la Ciudad de México para darle continuidad. El gobernador Bonilla dejó de manifiesto y muy claro el hecho de que Baja California ya no puede esperar. Fue un compromiso de campaña que se hizo. El presidente está comprometido con Baja California en estos términos. Entonces pronto esperamos tener una solución este mismo año, estar empezando y arrancando con este programa que tiende a regularizar estos vehículos que hoy por hoy se encuentran en Baja California y aplicar esta solución integral. ¿Cómo no permitir que esto sea una poda? ¿Cómo no permitir que si en este programa regularizamos 300, 400, 500 mil vehículos, en un año no tengamos otros 500 mil que tenemos que regularizar? Entonces, ¿cómo controlar la internación de estos vehículos? Con lo cual se tiene una estrategia basada en la creación de este nuevo órgano conocido como el SAT estatal o el SAT de Baja California, que nos da facultades con base en un anexo 8 que tiene firmado el Estado de Baja California con la Federación. Tenemos facultades en materia de comercio exterior y nos va a permitir ser vigilante de los vehículos que ingresan al Estado a través de las garitas y poder hacer un trabajo coordinado con las aduanas fronterizas del Estado de Baja California. Por otro lado, les quiero presentar un proyecto en el cual venimos trabajando desde la transición, ¿no? Lo analizamos en algunas reuniones que tuvimos con el grupo con el que encabezamos o con el que arrancamos la campaña del ahora gobernador Bonilla. De aquel entonces estuvo analizando, se analiza en transición y bueno, pues ahora queremos hacer realidad lo que será el tren interurbano Tijuana-Tecate, tren de pasajeros. Y me voy a permitir aquí con el equipo que me acompaña el día de hoy de presentarles un video con audio sobre este ambicioso proyecto que podremos detonar dentro de la administración del gobernador Jaime Bonilla. Tijuana, una zona metropolitana que cuenta con una población de más de 2 millones de habitantes. Una zona fronteriza donde diariamente más de 40,000 personas pasan de forma peatonal y más de 60,000 vehículos cruzan ambos lados de la frontera a través de las garitas de Chaparral, Puerto México y Otay. La zona metropolitana de Tijuana tiene grandes retos en el ámbito de la movilidad. Consciente de esto, el gobierno de Baja California ha iniciado el proyecto de utilizar la vía existente del ferrocarril para eficientizar la movilidad de sus ciudadanos mediante el tren interurbano Tijuana-Tecate y el reordenamiento de las rutas de transporte público. Fundada en 1889, Tijuana fue testigo de la construcción del ferrocarril Tijuana-Tecate y el ferrocarril Intercalifornia, que son 2 líneas ferroviarias construidas de 1907 a 1919, con el propósito de facilitar el movimiento de carga y pasajeros entre México y los Estados Unidos. En 1970, el Southern Pacific renunció a las 44 millas de Tijuana-Tecate y en el año 2000, la Secretaría de Transportes asigna la concesión de la línea corta Tijuana-Tecate al gobierno del estado de Baja California. En 2018, se mejoraron las condiciones de operación de la vía corta Tijuana-Tecate, permitiendo así extender el plazo de la concesión por 50 años. En la actualidad, el ferrocarril de la vía corta Tijuana-Tecate cuenta con 71.4 kilómetros de vía, 10 puentes, 3 túneles y 98 alcantarillas. En el kilómetro 60 se encuentra la histórica estación de Tecate, que fue fundada en el año de 1915. La vía corta Tijuana-Tecate divide la zona conurbada de Tijuana, estableciendo de forma natural un eje central para la movilidad de la región. El sistema actual de rutas de transporte público carece de orden e integración. Esto representa una oportunidad para mejorar la movilidad de sus ciudadanos. Con una población que realiza aproximadamente 1,5 millones de viajes al día, un transporte público que representa hasta el 25% de la totalidad de los viajes que se realizan en la urbe. Sin embargo, ese porcentaje es inferior a otras ciudades mexicanas de condiciones similares en cuanto al número de habitantes.
Es por lo anterior que comunidad y gobierno se han dado a la tarea de llevar a cabo acciones que permitan hacer el transporte público masivo un medio más seguro, más sustentable, que atienda las medidas de salud que se necesitan en esta nueva normalidad y que sea solidario con el usuario final. El proyecto del tren interurbano, en su primera etapa, cuenta con un recorrido de 27.41 kilómetros y está conformado por 2 terminales y 7 estaciones, estimando un tiempo de recorrido de 45 minutos, donde cada estación intersecta con importantes vialidades para maximizar la integración con el nuevo ordenamiento de las rutas de transporte público, fomentar el uso de la bicicleta, la movilidad peatonal y generar además puntos estratégicos de desarrollo. En su segunda etapa, el tren interurbano se pretende extender el servicio del tren hasta el municipio de Tecate. Las acciones de integración y reordenamiento de rutas pretende optimizar las rutas en los principales corredores del transporte público, maximizar la infraestructura vial del municipio, disminuir el consumo de combustibles fósiles y minimizar la emisión de gases contaminantes. De este modo, el transporte integrado representa un potencial de más de 30,000 pasajeros diarios con entrega interurbano, ofreciendo a sus usuarios un menor tiempo en sus traslados, una mayor seguridad y comodidad en sus viajes, resultando así en una opción de movilidad con mayor sustentabilidad. Con este proyecto, reflejamos el compromiso en pos de la transformación, con infraestructura que antepone el beneficio social, enfocado en los grandes ejes del gobierno del estado de Baja California. Gobierno en marcha. Movilidad es calidad de vida. Movilidad es competitividad. Movilidad es productividad. Es importante para la ciudad de Tijuana el poder utilizar la mayor cantidad de tijuanenses y de pasajeros los transportes masivos. Nos retiran vehículos de la vía pública, nos hacen más ágil el traslado de personas en la ciudad, llegamos más rápido a nuestras fuentes de trabajo, le abonamos al tema de violencia intrafamiliar, ¿no? Hay gentes que hacen 6 traslados, 6 transportes diarios para llegar a trabajar y del trabajo regresar a su casa. Es sumamente estresante. Esta opción que estamos manejando, que estamos proponiendo y que estaremos llevando a cabo, le abona a todos y cada uno de los temas que he mencionado. La situación actual de la vía, bueno, pues habrá que hacerle algunas acondicionamiento a la vía. Hoy por hoy esta vía es utilizada para transporte de mercancías. Perfectamente bien se puede llevar el transporte de mercancías con el transporte de pasajeros en virtud de que, bueno, pues se diseñan horarios para unos y para otros. No tenemos ningún inconveniente. Quien hoy es concesionario del transporte de carga no lo es del transporte de pasajeros, por lo tanto será una concesión totalmente nueva. Comentarles, ya en el video se manejan algunas cifras, ¿no? Importante recordar que tenemos 1,5 millones de viajes diarios que llevan a cabo los tijuanenses en la ciudad de Tijuana, que nosotros como gobierno del estado tendríamos que estar promoviendo. Uno, que las personas se trasladen a pie, la parte peatonal sería el mejor escenario, que la gente pudiera estar utilizando ciclovías y estar utilizando el transporte a través de bicicletas, a través de motocicletas, en automóvil, en taxi, en fin. Y la manera idónea de transportar a los bajacalifornianos, en este caso a los tijuanenses, es a través de transporte masivo. Les comento que de manera peatonal se mueve el 25% de la gente, en bicicleta el 2%, en motocicleta el 1%, en automóvil el 47%. Esa es la parte que tenemos que atacar. Somos demasiados los tijuanenses que nos movemos en automóviles y vemos la ciudad llena de automóviles con un solo pasajero, y tenemos que encontrar la forma de darles mayor calidad de vida a través del uso del transporte público. Eso tiene que ver con lo fácil que ha sido comprar vehículos en Estados Unidos a costos sumamente baratos, ¿no? Y es una situación de cultura, de estatus, donde hay familias que tienen 1, 2 o 3 vehículos, y que estamos acostumbrados a movernos en vehículos y podemos. Cuando tengamos un transporte público de calidad,
esto va a cambiar radicalmente. En taxi nos movemos el 14%, en autobús el 11%, el minibús el 2% y el transporte de personal el 1%. Orígenes y destinos en el área. Hoy la propuesta y el proyecto que traemos son para 28 kilómetros, que implica 2 terminales y 7 estaciones. De la garita de San Isidro a Tecate, el total de recorrido que hoy tenemos con la infraestructura que ya tenemos ahí son de 71 kilómetros. Es una infraestructura con la que ya contamos, no hay necesidad de hacer pagos por derecho de paso, y ya contamos con la vía, inclusive la posibilidad de tener 2 vías, pero fácilmente podemos superar con una. Es un tema de logística a través de espolones. El tren que viene, se hace el tren que viene, bueno, se hace a un lado, a un espolón, para que pase el tren que va de oeste a este, mientras el de este a oeste se aprovecha un espolón. Perfectamente bien, pueden estar utilizando la misma vía y tener 2 máquinas moviendo pasajeros al mismo tiempo. Si vemos la cantidad de rutas que hoy por hoy tenemos, que es algo en lo que estamos trabajando fuertemente a través de IMOS, tenemos más de 229 rutas de transporte público en la ciudad, mismas que tenemos que eficientizar y que tenemos que reordenar. Estamos trabajando en el ordenamiento de rutas, en estrategia para disminuir el uso del automóvil, que es parte importante de este proyecto, la consolidación de los corredores del transporte público y la conexión a través de intermodales, ¿no? Comentarles que este proyecto implicará tener, repito, 2 terminales con 7 estaciones. Estamos hablando de la terminal San Isidro, la estación Quino, la estación Américas Oriente, ¿no?, que es la que va a mover a la gente para los partidos de los Cholos, entre otras cosas, porque lo genera bastante actividad cuando tenemos juegos. La estación de las 5 y 10, el Swap Meet siglo XXI, la estación García, la estación Terán Terán, estación del 2000, estación Terrazas del Valle y la terminal en el Maclovio Rojas, repito, en esta primera etapa de 28 kilómetros. Entre otras cosas, ¿qué vamos a lograr? Dejamos ahí la conferencia de prensa con Mario Escobedo Cariñán. Ya tiene usted el grueso del proyecto ya planteado. Es un proyecto que seguramente va a tomar bastante tiempo, ¿eh? Si desarrollar el CIT, que es una opción de transporte masivo, pero en autobuses, ha tomado muchísimo tiempo para despegar y luego otro tanto para consolidarse. Imagínense lo que será un proyecto de tren interurbano como es este, que es una excelente alternativa, sin duda, complementaria de la otra, porque se complementan. El CIT moviliza a la persona, a los habitantes, de conformidad con otros criterios y atendiendo la infraestructura de transporte público que ya existe a base de camiones de pasajeros, de calafias, de taxis, de ruta, que serían redistribuidos y convertidos en la opción en rutas alimentadoras. Todos estos servicios que conocemos se convertirían en el complemento del CIT, del tren, digo, de esta opción de autobuses. Es un proyecto que todavía no termina de concretarse. No ha logrado despegar el CIT, pero bueno, pues hay la esperanza de que todavía logre consolidarse. Es un proceso lento, ya lo hemos visto, y el del tren interurbano seguramente tomará también un tiempo, echar a andar y consolidar, porque solo entrando en operación puede detonarse un cambio de cultura en la movilidad de esta ciudad. En la medida que el tren interurbano ya esté ahí y la gente pueda comprobar que le funciona y que le funciona más que utilizar su carro, entonces va a elegir la opción del tren interurbano, pero necesita tener la garantía de que ese sistema ya estará
completamente funcional al 100% y comprobarlo en los hechos, ¿no? A ver si le funciona en los tiempos y en el costo, y hasta entonces empezaríamos a ver un cambio en la cultura de la movilidad urbana. Es un proceso lento, pero por lo pronto consideramos importante compartirle los aspectos fundamentales del proyecto. Conviene que estemos al pendiente del mismo, que le demos seguimiento a los ciudadanos, que nos involucremos y claro, pues es inevitable que haya, los críticos nunca van a faltar, los críticos que incluso tal vez vayan a preguntar, a ver, ¿dónde está el truco? ¿Para quién es el negocito? Y es válido que haya ese tipo de comentarios y de desconfianzas después de los gobiernos que hemos tenido. Morena no está vacunado contra la corrupción. ¿Por qué habríamos de darles carta abierta? Aunque se digan que son el proyecto de la 4T y la transformación y todo eso, ¿qué garantía tenemos los ciudadanos? Pregunto yo. Entonces, estaríamos todos en la necesidad de vigilar y de escrutar y preguntar y hasta satisfacer todas las dudas para que tengan nuestra confianza ciudadana y el respaldo a un proyecto de esta naturaleza que a Tijuana le urge claramente. Yo debo decirle que esto del tren es un proyecto viejísimo. Desde los años 80, principios de los 80, cuando Roberto de la Madrid era gobernador de Baja California, y el gobierno federal tenía entre sus integrantes de gabinete a Bernardo Sepúlveda Amor, bueno, un hermano suyo. Bernardo era funcionario de Relaciones Exteriores, era el canciller. Bueno, un hermano suyo tenía de entre sus responsabilidades en gobierno federal la participación, el área, las facultades, y entonces se planteó en tiempos de Roberto de la Madrid, cuando teníamos, igual que hoy, un gobernador muy amigo del presidente de la República, se habló de un sistema metropolitano y de un tren. Desde entonces, fíjese nada más, hoy estamos volviendo a hablar del tren 30 años después. 30 años después, no, más incluso, 40 años después todavía estamos hablando del tren. Así que, pues a lo mejor ya, chancita de que se vuelva realidad por lo menos el arranque del proyecto. Tendremos que estar atentos, por supuesto. Pero por lo pronto ahí está el dato, ¿no? La presentación, los datos duros, concretos del proyecto, en voz de Mario Escobedo Cariñán, el secretario de Desarrollo Económico Sustentable y Medio Ambiente. ¿A quién más tenemos por aquí? José Enrique Zelaya, el tocayo José Enrique Ibarra Zelaya. Se les olvida que les queda escaso un año de gobierno. Pues ya sería una ventaja que por lo menos lo echen a andar, ¿no? Para que otro lo termine. Sueños guajiros, dice mi tocayo José Enrique Ibarra, pues no tiene la culpa de ser desconfiado mi tocayo, ¿no? Es lo que nos ha enseñado la historia. Lamentablemente, así han funcionado las cosas en gobierno porque lo hemos permitido, por supuesto. Los señores han hecho lo que les da la gana porque se los hemos permitido, ¿no? Simple como eso. Oiga, la tercera renuncia en lo que va de esta administración en la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales, la Semarnat. El señor Toledo deja el cargo y lo asume María Luisa Albores González, la nueva titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en sustitución del señor Toledo, que ya se va, que es que por razones de salud, pues es que siente la guadaña cerquita, ¿no? Está enfermo y le tiene miedito a la pandemia, y entonces pues dijo que mejor se va a tomar un tiempo para estar con su familia, dice don Víctor Manuel Toledo, y lo confirmó hoy, y por aquí lo tengo, de manera concreta. ¿Dónde está? Es que le quiero compartir de viva voz los detalles. A ver, dijo el señor
Dijo el presidente López Obrador, sin rupturas, en completa armonía, se acordó llevar a cabo cambios en la Secretaría del Medio Ambiente y de Bienestar. Lo más importante es continuar con la transformación de México en todos los órdenes de la vida pública. Soy el primero en lamentar esta situación, pero esta fue una decisión mía y de mi familia, exenta de cualquier implicación política. 4 elementos se conjuraron. Mis casi 75 años. Una cardiopatía de más de una década que se estuvo complicando y resolviendo. La amenaza de la pandemia y una alta conflictividad social y ambiental que se debe enfrentar desde la Secretaría del Medio Ambiente, es lo que dice el señor Toledo, que pues de plano dijo, ¿saben qué? Ay, muere. Yo mejor me hago a un ladito y ahí se la echan. Le comparto esto. Permítame usted. La transmisión del presidente de la República sobre este asunto. Por la mañana estamos ya formalizando cambios en el gobierno. Me presentó y acepté la renuncia, no con mucho gusto, de Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente. Víctor me dio sus razones que va a expresar ahora del por qué ya no puede continuar con el encargo de ser secretario de Medio Ambiente. Por esa razón tomé la decisión de nombrar a María Luisa Albores, que es también ambientalista. María Luisa me viene ayudando como secretaria de Bienestar, pasa ahora a ser secretaria de Medio Ambiente. Y para sustituir a María Luisa va a ascender Javier May, que estaba de subsecretario en Bienestar, sube a ser secretario. A Javier lo conozco desde hace muchos años, tiene mucha experiencia en organización social, 2 veces presidente municipal de Comalcalco, Tabasco, es senador de la República con licencia y va a ser ahora el encargado de la Secretaría de Bienestar, que es muy importante, como todas, pero esta es la que tiene la relación más amplia y más estrecha con la gente humilde, con la gente pobre. Estos son los cambios. Yo pues les agradezco a los 3, son compañeros que se han identificado con nuestro movimiento de transformación y en muy buen plan estamos tomando este acuerdo. De modo que, Víctor, pues tú tienes la palabra. Muy buenos días. Soy el primero en lamentar esta situación, pero esta fue una decisión mía y de mi familia, exenta de toda implicación política. 4 elementos se conjugaron: mis casi 75 años, una cardiopatía de más de una década que se estuvo complicando y resolviendo, la amenaza de la pandemia y una alta conflictividad social y ambiental que se debe enfrentar desde la Secretaría de Medio Ambiente. Yo retorno a mis actividades de investigador científico a la Universidad Nacional Autónoma de México y de pensador crítico, es decir, solo regreso a mi trinchera original, la de siempre, que es la de la ecología política. La dimensión positiva de este acto, creo, es que todo el equipo que encabeza la Semarnat, que incluye además 8 instituciones, estamos muy contentos por la decisión tomada por el presidente López Obrador.
el grupo de funcionarios que hoy encabeza los asuntos ambientales, un equipo de académicos de muy alta calidad científica y técnica, aguerridos, honestos y comprometidos con el gobierno de la 4T, celebra la designación de la maestra María Luisa Albores, reconocida por tantas décadas de luchar por los sectores marginados y con los sectores marginados y por la defensa de la naturaleza. Su designación nos llena de orgullo, su esfuerzo tan valioso por el programa Sembrando Vida es una garantía y de confianza a toda prueba. Y también una oportunidad, creo, para hacer confluir la política ambiental con la política por el bienestar de las y de los mexicanos. Pero además la maestra llega cuando el sector ambiental vive un momento de pleno ascenso y despliegue, cuando avanzan los programas sobre alimentos, salud, energía, agua, conservación y educación, y cuando comenzamos a enfrentar en serio los graves problemas de contaminación generados por la industria y heredados de los regímenes neoliberales en los suelos, cuerpos de agua, aire, costas, playas y mares. En el caso de los alimentos, el decreto que publicará el presidente en los próximos días sobre la prohibición del maíz transgénico y el gradual del glifosato, al que deben seguir otros 80 plaguicidas más altamente peligrosos, prohibidos en innumerables países, creo que marcarán un parteaguas en la historia ambiental del país. Termino agradeciéndole de todo corazón al presidente el haberme integrado, aunque fuera por un corto tiempo, a su gobierno, que no tengo duda alguna está haciendo historia. Usted, señor presidente, es un ejemplo para el país y para el mundo de un estadista de altísimos vuelos, siempre respetuoso de la diversidad de criterios y de pensamientos y de nuestro derecho a disentir. Lo llevaremos siempre en el pensamiento y en el alma, y más allá de las vicisitudes, las coyunturas y las cotidianidades. Muchas gracias a todos. El primero de los aspectos fundamentales de este mensaje presidencial tienen que ver con la prohibición de permitir el maíz transgénico en México. Y el otro, la prohibición de usar cerca de 80 plaguicidas y pesticidas que en otros países ya fueron prohibidos en su momento por constituir un peligro de salud pública y que en nuestro país se permitió su uso sin limitación. Así que esta es sin duda una decisión importantísima que está asumiendo el gobierno federal y que está adelantando en este momento el secretario que ya se va, el señor Toledo, que se regresa pues a otro ritmo, ¿no? Más tranquilo para su edad y para su condición física y sus condiciones de salud que son, que están mermadas. Es un cardiópata en cualquier momento y él lo sabe. Si no se cuida, en cualquier momento va a quedar ahí tirado en su escritorio. Es así de simple. Y luego, pues no me diga usted en el estrés que puede ocasionar el desempeño de un cargo de secretario de Estado. Es una carga de estrés considerable, muy, muy considerable, la verdad. Oiga, ya me tengo que retirar. Yo debo agradecer a que nos acompañen Héctor García, Javier Fuentes, Judith Alcalá, Jesús Ramón Zúñiga Barrera, Rufino González Cruz, Silvia Justina Castro Trenti. De igual manera, Francisca Medina, muchísimas gracias por sus conceptos y sus palabras. Alfonso Robles, Baudelio Gandarilla, Ricardo Zurita, Melba Cortés, Gustavo Alfonso Jiménez Pensado, gracias. Son ustedes muy amables. Se nos fue el tiempo como agua, nos quedaron más cosas pendientes, pero les reitero la invitación a la edición de esta noche, cuando los reporteros del barrio
que también salen de noche, vienen y se reúnen aquí en su casa, para compartirnos información y el resumen del día. Y el invitado hoy a propósito del tren interurbano, nos acompañará un conocedor del tema de la movilidad urbana y con quien repasaremos los esfuerzos que se han venido haciendo, empujando pues para que la movilidad urbana en Tijuana sufra un giro definitivo para detonar el cambio que tanto le urge a Tijuana, porque en estos 5 meses de pandemia, se nos ha olvidado, hemos respirado cierta tranquilidad porque la pandemia tiene en sus casas a muchísima gente. La ciudad no ha recuperado su dinámica habitual, no lo va a terminar de hacer todavía hasta diciembre, enero, febrero todavía, eventualmente, cuando entremos en semáforo color verde, y vamos a recordar entonces la locura de esta ciudad que abominábamos y que le atribuimos al gobierno de Juan Manuel Gastelum Buenrostro, el Patas, porque pues fue objeto de reiterados señalamientos por no hacer lo necesario y lo suficiente para resolver esta problemática. La pandemia nos ha distraído, solamente ha puesto una pausa, pero a esta administración también le correspondería avanzar en la solución de fondo de estos temas, y lo vamos a estar recordando entrando el año, verá usted. Y sobre estos detalles vamos a platicar con el invitado de esta noche en el espacio que compartimos nuestra directora y amiga Doralina Cortés y un servidor. Lo invitamos a informarse con detenimiento sobre este tema que es tan importante para la ciudad. Gracias, de veras, son ustedes muy amables. Muchísimas gracias. Aquí están trenzados, los amigos que nos sintonizan en un agarrón pero sabroso. Las diferencias, pues, sobre el desempeño del gobierno de López Obrador y otros temas similares son el motivo de la controversia, y no solamente en este espacio, sino en todo el país, pues. Esto también es muy interesante, ¿no? Gracias a todos ustedes, que la pasen muy, pero muy bien. Nos vemos por la noche. Y es todo por hoy. Lo invitamos para que nos siga de lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde por este canal. Agencia Fronteriza de Noticias es el portal de noticias más influyente y que sí se lee.